Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y muchas ganas de aprender. Hoy nos adentraremos en un tema que la verdad me tiene bastante entusiasmado. Algo que, si la información que tengo es correcta, podría cambiar por completo la forma en que entendemos ciertas cosas. No quiero adelantar mucho, pero el título ya les da una pista. Bomba Halil Ibrahim impacta es la revelación que cambiará todo. Sí, suena un poco misterioso, lo sé. Pero les prometo que al final de este vídeo, todo tendrá sentido. Vamos a desentrañar esta historia juntos, paso a paso, analizando cada detalle y explorando las posibles implicaciones de esta bomba, por decirlo de alguna manera. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quería recordarles que si son nuevos por aquí, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas interesantes y compartiendo información que espero les sea útil y entretenida. Además, me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que si les gusta lo que ven, ya saben qué hacer. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en esta intrigante historia. Para entender el impacto de esta supuesta bomba Halil Ibrahim, primero tenemos que hablar de Esla. Sí, Esla. Para aquellos que no la conozcan, Esla no es solo una persona, sino un conjunto de ideas, creencias, incluso un sistema. Dependiendo del contexto, puede referirse a una organización, un movimiento, o incluso una filosofía. Imaginemos, para ponerlo en perspectiva, que Esla representa una manera muy arraigada de hacer las cosas. Una tradición, por decirlo de alguna manera. Un conjunto de valores, una forma de vida que ha sido transmitida de generación en generación. Podríamos incluso considerarlo como el statu quo, la norma social imperante. Pero es importante entender que este statu quo no es necesariamente negativo. En muchos casos, Esla puede representar la estabilidad, la seguridad, la cohesión social. Puede ser la base sobre la cual se construye una comunidad, una nación. Sin embargo, como todo sistema, Esla también puede ser rígida, inflexible, resistente al cambio. Puede perpetuar desigualdades, injusticias, prácticas obsoletas. Y es precisamente en estos casos donde la bomba Halil Ibrahim cobra mayor relevancia. Ahora, Halil Ibrahim. Este nombre de por sí ya evoca ciertas imágenes, ciertos ideales. En muchas culturas, Halil Ibrahim es sinónimo de integridad, de justicia, de una búsqueda incansable de la verdad. Es un nombre que resuena con fuerza y que en este contexto representa una fuerza imparable, un agente de cambio. Un individuo o un grupo de individuos que se atreven a desafiar el orden establecido, a cuestionar las normas, a luchar por lo que creen que es justo. Halil Ibrahim no es simplemente un nombre, es un símbolo. Representa la valentía, la determinación, la capacidad de actuar en contra de la corriente. Es la voz de los que no tienen voz, la esperanza de un futuro mejor. En esencia, Halil Ibrahim es la antítesis de la complacencia, la apatía, la indiferencia. Es el motor que impulsa el progreso, la chispa que enciende la revolución. Entonces, cuando decimos que bomba Halil Ibrahim impacta a Esla, no estamos hablando literalmente de una explosión física. Estamos hablando de una revelación, de un descubrimiento, de una acción que desafía los cimientos de lo que Esla representa. Imaginen un terremoto que sacude las bases de un edificio aparentemente inamovible. Algo así. Una onda expansiva que se propaga a través de todo el sistema, generando reacciones en cadena y transformando la realidad. Esta bomba no es un acto de violencia, sino un acto de verdad. Es la exposición de una mentira, la denuncia de una injusticia, la revelación de un secreto que ha sido ocultado durante mucho tiempo. Es un grito de protesta, una exigencia de cambio, una invitación a la reflexión. Es un evento que obliga a Esla a mirarse en el espejo y a confrontar sus propios errores. La pregunta clave es, ¿qué es esta bomba? ¿Qué ha hecho Halil Ibrahim para impactar de esta manera a Esla? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La naturaleza exacta de esta bomba es lo que realmente importa. Podría ser una verdad incómoda, una evidencia irrefutable, una acción valiente que expone las debilidades de Esla. Un documento secreto filtrado a la prensa, un testimonio impactante de una víctima, una investigación exhaustiva que revela una red de corrupción.
La bomba puede tomar muchas formas diferentes, pero su efecto siempre es el mismo: desestabilizar a Sla y obligarla a rendir cuentas. Es un arma poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal, dependiendo de las intenciones de Halil Ibrahim. Por eso es fundamental analizar cuidadosamente el contexto y las motivaciones detrás de esta bomba antes de emitir un juicio. Para entender mejor, pongamos algunos ejemplos hipotéticos. Digamos que Sla es una corporación que ha estado contaminando el medio ambiente durante años, ocultándolo al público. Halil Ibrahim, un periodista de investigación, descubre la verdad y la expone. Esa revelación, esa bomba, impacta directamente a Sla, dañando su reputación y obligándola a rendir cuentas. La corporación se enfrenta a demandas legales, boicots de consumidores y una caída en el precio de sus acciones. Sus ejecutivos son investigados por las autoridades y pueden enfrentar cargos penales. O tal vez Sla representa un sistema político corrupto y Halil Ibrahim es un activista que lidera una protesta masiva, exponiendo la corrupción y exigiendo un cambio. Esa protesta, ese movimiento, esa bomba, impacta directamente a Sla, amenazando su poder y su estabilidad. El gobierno se ve obligado a renunciar, se convocan elecciones anticipadas y se implementan reformas para combatir la corrupción. O incluso podría ser algo más personal. Tal vez Sla es una persona que ha estado viviendo una mentira, y Halil Ibrahim es alguien que le revela la verdad, obligándola a confrontar sus propias acciones y a cambiar su vida. Sla se enfrenta a una crisis existencial, pierde la confianza de sus seres queridos y se ve obligada a reconstruir su vida desde cero. En todos estos escenarios, la bomba Halil Ibrahim representa un catalizador para el cambio, un punto de inflexión que obliga a Sla a replantearse su forma de ser y de actuar. Es un momento de crisis que puede llevar a la destrucción o a la transformación. La clave está en la respuesta de Sla a esta bomba. Si se resiste al cambio, si niega la verdad, si intenta encubrir sus errores, es probable que termine destruida. Pero si acepta la verdad, si aprende de sus errores, si se compromete a cambiar, puede salir fortalecida de esta crisis. Pero ¿por qué digo que esto cambiará todo? Porque el impacto de esta bomba no se limita a Sla. Se extiende a todos los que están relacionados con Sla, a todos los que se ven afectados por sus acciones. Cambia la forma en que la gente percibe a Sla, cambia las expectativas, cambia las reglas del juego. Crea un nuevo paradigma, una nueva realidad. Pensemos en el ejemplo de la corporación contaminante. Si Halil Ibrahim expone la verdad, no solo daña la reputación de la corporación, sino que también alerta a los consumidores, a los inversores, a los reguladores. Todo el mundo empieza a ver a la corporación de manera diferente, y eso tiene consecuencias reales en su negocio. Los consumidores dejan de comprar sus productos, los inversores retiran su capital, los reguladores imponen multas y sanciones. La corporación se ve obligada a cambiar sus prácticas, a invertir en tecnologías limpias, a compensar a las víctimas de la contaminación. De manera similar, si Halil Ibrahim lidera una protesta contra un sistema político corrupto, no solo desafía el poder del sistema, sino que también inspira a otros a unirse a la lucha, a exigir un cambio. Crea un movimiento social que puede transformar la sociedad. La gente se da cuenta de que no está sola, de que tiene el poder de cambiar las cosas. Se organizan, se movilizan, exigen transparencia, rendición de cuentas y justicia. Y en el caso personal, si Halil Ibrahim revela la verdad a Sla, no solo cambia la vida de Sla, sino que también puede influir en las vidas de todos los que la rodean. Puede generar un efecto dominó de cambios positivos. La gente aprende a ser más honesta, más auténtica, más compasiva. Se rompen patrones de comportamiento tóxicos, se fortalecen las relaciones, se construye una comunidad más sana y más feliz. Por supuesto, el impacto exacto de la bomba Halil Ibrahim depende de muchos factores: la naturaleza de la bomba, la fuerza de Sla, la respuesta del público, etc. Pero en general, podemos decir que se trata de un evento significativo que tiene el potencial de transformar la realidad. Es un punto de inflexión que puede marcar el comienzo de una nueva era. Ahora bien, es importante recordar que la bomba Halil Ibrahim no siempre es un evento negativo. A veces puede ser algo positivo, algo que ayuda a Sla a mejorar, a crecer, a evolucionar. Por ejemplo, imaginemos que Sla es una empresa que está estancada en sus viejas costumbres. Halil Ibrahim, un consultor externo, llega con nuevas ideas y estrategias innovadoras.
Esa innovación, esa bomba, impacta a SLA, obligándola a adaptarse y a modernizarse. La empresa implementa nuevas tecnologías, adopta nuevas metodologías, se abre a nuevos mercados. En este caso, la bomba Lil Ibrahim no destruye a SLA, sino que la revitaliza, la hace más competitiva, la prepara para el futuro. La empresa aumenta su productividad, mejora su rentabilidad y crea nuevos empleos. Sus empleados se sienten más motivados, más valorados, más comprometidos. En resumen, la bomba Lil Ibrahim impacta a SLA, es una metáfora que describe un evento que desafía el status quo, que cuestiona las creencias establecidas, que obliga a un cambio. Puede ser un evento positivo o negativo, pero siempre es un evento significativo que tiene el potencial de transformar la realidad. Es una oportunidad para aprender, para crecer, para construir un futuro mejor. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que podría ser esta bomba Lil Ibrahim? ¿En qué contexto creen que esta historia podría desarrollarse? ¿Qué implicaciones creen que tendría esta revelación? Me encantaría leer sus comentarios y conocer sus perspectivas. Anímense a compartir sus ideas y a debatir conmigo sobre este tema fascinante. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que hayan disfrutado explorando este intrigante tema conmigo. Recapitulando brevemente, hemos hablado de cómo la bomba Lil Ibrahim representa un catalizador para el cambio, un evento que desafía el status quo y que obliga a SLA a replantearse su forma de ser y de actuar. Hemos visto que esta bomba puede ser tanto una revelación devastadora como una oportunidad para el crecimiento y que su impacto se extiende más allá de SLA, afectando a todos los que la rodean. Hemos analizado diferentes ejemplos hipotéticos para comprender mejor la naturaleza y las implicaciones de esta bomba. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Es gracias a su participación y a su entusiasmo que este canal puede seguir creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Y como siempre, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema, si tienen alguna experiencia que quieran compartir, o si simplemente quieren saludar. Todos los comentarios son bienvenidos. Me encanta leer sus mensajes y responder a sus preguntas. Finalmente, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda a llegar a más personas y a seguir creando contenido que les resulte interesante y útil. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Cuídense mucho y sigan aprendiendo y explorando el mundo que nos rodea.